¿Pero cuál contrato? El de Punta Catalina. ¿Pero cuál contrato? Explícame cuál contrato. El que está en el Congreso Nacional. Pero es que eso no es un contrato, eso es un fideicomiso. Claro. Pero esa es dentro del marco de la ley de fideicomiso, eso no es un contrato. Porque un contrato sería un contrato de compra y venta, esos son inventos y falsedades. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se investigue Punta Catalina. Y que sí, que vaya al Congreso y donde tiene que ir. Y al Ministerio Público. Que se investigue cada centavo que se invirtió, que se llevó a Punta Catalina. Vamos a investigarlo. ¿Y por qué ellos están tan preocupados con esa que se va a vender? Es que si se va a vender, quizás se va a saber el verdadero costo de Punta Catalina. Pero le puedo llevar tranquilidad, no se va a vender. Va a continuar en manos del gobierno. Esa es la preocupación de ellos. No, la preocupación no es del país, no, porque no se va a vender, eso es mentira. Bueno, ahora sí se puso feo este tema de Punta Catalina, porque escuchar al presidente de la República, Luis Abinader, explotar de esta manera a una pregunta que todo el mundo se está haciendo. Esto no es un tema técnico, ni jurídico, ni más complejo de lo que es. ¿Por qué se está traspasando Punta Catalina? Un fideicomiso. El fideicomiso tiene un contrato. Nayib Chaed, este comunicador, analista, colega de la Z, esto se da en Fitur, le hace la pregunta al presidente y el presidente, usted lo acaba de escuchar. Óigame, yo estoy pasmado. Yo no sé usted. Y más adelante voy a pedir de nuevo un pequeño fragmento del video donde el presidente explota, donde el presidente hace serias acusaciones. No porque nosotros queramos ahora magnificar la figura presidencial, porque el peso que tiene que el presidente deje ver entre líneas que a lo que le tiene miedo el PLD y los corruptos es a que se sepa el valor real de Punta Catalina y que por eso le tienen miedo a que se venda. Pero que se estén tranquilos que Punta Catalina no se va a vender. Bueno, aquí hay que analizar a profundidad entonces, si para saber el valor de Punta Catalina, que es un misterio, con la adendum que hizo, que se dejó Punta Catalina fuera de Odebrecht, eso viene de ahí, porque Punta Catalina fue una obra construida al amparo del esquema de corrupción de Odebrecht. Y nosotros, entre otras cosas, en este análisis a profundidad, vamos a compartir un informe técnico, precisamente, que explica de una manera brillante todo lo que está de por medio en términos de Punta Catalina, con la Fundación Justicia y Transparencia del colega Vidal Potentini. Una pieza, óigame, inédita, y nosotros en primicia se la vamos a compartir a ustedes en fragmentos, lo más impactante. Ahora, si el presidente se molesta, en buen dominicano se encojona, pierde los estribos, que no fue por una acusación de Nayib, a quien yo no conozco, pero valoro el trabajo que hace Nayib, comunicacionalmente hablando. Creo que el presidente se excedió, el presidente sabe algo y maneja este dato de Punta Catalina y por dentro lo traicionó el inconsciente, porque lo que Nayib le pregunta, fíjese bien, es el contrato de Punta Catalina, que no hay contrato, que ellos saben que no lo hay, pero el país quiere saber qué país, no es el país. Entonces, el presidente creo que se le fueron los estribos. No creo que fuera necesariamente en contra de Nayib. Creo que Nayib hizo su trabajo y preguntó de manera correcta. Este es un tema que viene con un rum y hay detrás un amarre político. Y ese amarre político del lado del gobierno hay que explicarlo. Gústelo o no le guste. Gústelo o no le guste a los PRMistas, al presidente Luis Abinader, con todo el respeto a quien quiera, hay que dar explicaciones. No es de lo que usted quiere que tiene que dar explicaciones. Cuando usted maneja en una función pública presupuesto, al ser una función pública, ese presupuesto no es suyo, no es de su papá, no es de su mamá, no es de una herencia, ese dinero del pueblo. Aquí hay que explicar por qué es que están tan a la carrera con el jodido fideicomiso de Punta Catalina, qué es lo que hay detrás. Ahora,
así como el gobierno de Luis Abinader tiene que explicar todos los detalles y el presidente sin encojonarse. No creo que sea el estilo del presidente Luis Abinader. Esa molestia, ese encojonamiento, esa explosión en contra de los corruptos del PLD tiene algo mucho más profundo. El PLD obviamente que no quiere que toquen a Punta Catalina. Danilo le huye como el diablo a la cruz. Está bichara. Hay una investigación de los pulpos eléctricos y hay que hablar de eso, y vamos a hablar aquí. Vamos a hablar, más allá de analizar a profundidad lo que esconde la reacción del presidente. Vamos aquí a hablar y a desnudar qué es lo que está detrás del PLD, por qué el gobierno se defiende y el propio consultor jurídico Antoliano Peralta dice que es un ataque partidario. ¿A qué se refiere Antoliano? Homero Figueroa habla como vocero del gobierno también. ¿Cuál es la posición que tiene el PLD? ¿Y qué es lo que está detrás de Punta Catalina? Que sabemos que el punto de partida y el de llegada de corrupción. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuáles son las fugas? ¿Qué busca ocultar el PLD con lo corrupto de Danilo? ¿Y qué busca ocultar el gobierno de Luis Abinader? Porque esta reacción y muchas otras, y la llamada del ministro de Energía y Minas, y los programas, y el escarceo, pero el presidente llegar hasta ahí, totalmente preocupante. Vamos a arrancar por donde se debe. Vamos a hablar de lo que dice el PLD y la Fuerza del Pueblo de Punta Catalina, para después de yo decirle lo que dice, entonces también decirle lo que no dicen ellos, qué es lo que esconden, qué es lo que está detrás. Luego vamos a pasar al tema del gobierno y finalmente el tercer punto clave fundamental para entender todo este brollo, el informe técnico jurídico precisamente de la Fundación Justicia y Transparencia. Gracias por conectar con un servidor, el Demócrata. Suscríbase en este momento, apóyenos y forme parte de este selecto club de dominicanos que están en todas partes del mundo. Sígame reportando sintonía de donde nos ve, hágame su denuncia, háganos llegar los temas que quiere que tratemos. Recuerde que estamos en trivia educativa, celulares, televisores, lactos, computadoras, no importa donde usted esté, se la hacemos llegar, cubriendo el envío. Así que atentos. Recuerde que tiene que estar suscrito. Vamos rumbo a los 200,000 suscriptores. Mire, el PLD y la Fuerza del Pueblo cuestionan el fideicomiso de Punta Catalina, pero oiga qué perla, votaron a favor del fideicomiso, ayudaron a aprobarlo. No le llamo suspicacia, yo me opongo, lo cuestiono, pero ayudo a aprobarlo. Entonces estos partidos de oposición que han criticado acérrimamente el fideicomiso para gestionar la central termoeléctrica de Punta Catalina, hace apenas 9 días atrás, los diputados de la FUPU, de la Fuerza del Pueblo de Lionel, y los diputados de Danilo votaron a favor. Entonces, óigame bien, si esto es necesario profundizarlo. Un tiempo, evidentemente, relativamente corto que ha pasado, donde el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo cambiaron radicalmente de parecer en cuanto a apoyar con los votos de los diputados en la Cámara Punta Catalina, y precisamente entonces ahora le entran como a la conga. Una jugada planificada. ¿Qué es lo que se esconde? Que ellos saben muy bien que el gobierno quiere tener control, está apostando a las alianzas públicas privadas, a los fideicomisos de la policía, a los fideicomisos de Pedernales, de proyectos turísticos, al fideicomiso que se está utilizando como un vehículo jurídico. Y precisamente quien les habla en mi tesis de Derecho, cuando estudié Ciencia Jurídica, lo que presenté fue un análisis jurídico del fideicomiso como vehículo de protección patrimonial. ¿Qué es lo que representa el fideicomiso? Esencialmente, ahora, fíjense bien cómo la misma Margarita Cedeño mete de una vez la cuchara, cómo todos los candidatos del PLD bailan y se oponen. Radamés Camacho, Rubén Maldonado, cómo entra en juego de inmediato los sectores incluso dentro del PRM. Dice Margarita Cedeño, y este es un tema sumamente complejo, pero fácil
de descodificar, de oler. Punta Catalina es patrimonio del pueblo dominicano. Su construcción ha sido indispensable para la transformación del país. No vamos a construir prosperidad sin el suministro de energía eléctrica necesario. Desde el PLD apostamos a Punta Catalina y le cumplimos al país. Ahora, si Punta Catalina ha sido vendida como una panacea y Punta Catalina nos costó a nosotros tanto dinero que hoy por hoy no sabemos los dominicanos cuántos miles de millones de dólares nos costó Punta Catalina. Entonces, seguimos teniendo problemas de generación. ¿Y qué pasó con la panacea de Punta Catalina? ¿Por qué Punta Catalina, que tiene desde el inicio un fallo de origen con la participación de grupos de poder, del empresariado, que se iba a construir en un lado y terminó construyéndose en propiedad de uno de los grupos más cercanos al expresidente Danilo Medina? ¿Usted sabía eso? Entonces hay que hablar de los inicios de Punta Catalina, porque en momentos en que se está prácticamente clausurando toda la capacidad de generación que está construida sobre la base del carbón. Entonces, construir dos termoeléctricas en un proyecto como Punta Catalina a base de carbón, el negocio del contrato del carbón, se ha hablado muy poco de eso. Entonces, usted sabía que uno de los principales productores de carbón del planeta es Colombia, y que Colombia nos suple a nosotros el carbón. Entonces, ¿por qué declinarse por el carbón y no irse por un tipo de energía limpia, favorable, que conecte con lo que está pasando hoy por hoy en la nueva tendencia del futuro? Porque si usted dice que la planta de Punta Catalina se construyó con Balaguer, con Higüey y Aguacate, con la presa de Tavera, no, todavía una parte de Punta Catalina ni siquiera ha podido arrancar a generar full capacidad. Y no se acaba todavía de construir la planta. ¿Y por qué Punta Catalina se deja fuera del expediente de Odebrecht? ¿Por qué? Esa es la clave. ¿Quiénes son los corruptos a lo que se refiere el presidente? ¿Y por qué ese deseo que el presidente manifiesta que tiene en el video de que se lleve al Ministerio Público es que hay que llevar a Punta Catalina? Pero ¿por qué hacer un fideicomiso de una termoeléctrica que no ha resuelto los problemas eléctricos como se vendió? No ha logrado operar a capacidad. ¿Por qué no se ha logrado todavía hacer una auditoría que determine el costo real de Punta Catalina? ¿Por qué la prisa de convertir Punta Catalina en una gestión que se maneja a través de un fideicomiso? Si se tiene que judicializar Punta Catalina, ¿dónde está la prueba del delito? ¿No está en la misma planta? La auditoría de la planta no revela cuántos millones fueron de sobrevaluación, cuál fue el impacto y cuánto y a quiénes se le pagó, que se quedaron fuera de motrenco expediente de Odebrecht. Son demasiadas cosas que con encojonarse un presidente, con golpear sobre la mesa, con enfrentar una manipulación política, porque aquí lo paradójico es que el PLD está detrás de la construcción de Punta Catalina y los corruptos son danilistas. Y Odebrecht es parte del mecanismo porque fue una obra financiada y construida bajo el mecanismo de corrupción de Odebrecht. Y entonces el gobierno del presidente Luis Abinader, que está comprometido, se supone, con la transparencia, con el ejercicio pulcro, con la justicia, que no se involucra en las acciones del Ministerio Público. Entonces se supone que a estas alturas el Ministerio Público debe intervenir a Punta Catalina. Entonces si se cree el fideicomiso y se traspasa, ¿cómo es que al amparo de un fideicomiso tan reciente como que se acaba de aprobar ahora, no se ha hecho la auditoría, no se ha determinado el precio? En consecuencia no se sabe en cuánto se sobrevaluó, cuáles fueron los proveedores, cuál es el negocio del contrato del carbón, del mantenimiento. Óigame, no somos pendejos. Aquí de pendejos no tenemos nosotros nada, No tenemos ni la ñ ni la Q, que no lleva pendejo como palabra, ninguna de esas letras. A continuación ahora, les revelo lo peor que está detrás del encojonamiento del presidente y de esta guerra que ha desatado Punta Catalina. Llega el momento de la pregunta de nuestra trivia educativa del programa de hoy. ¿Sabían ustedes que nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, tenía secretario? Una figura clave como asistente. ¿Cómo se llamaba el secretario de nuestro país? Bueno, dígame de dónde nos ve, suscríbase en este momento, active la campanita, síganos en @eldemócrata_rd, nuestra cuenta de Instagram. Estamos dándole cobertura 24/7. Así que si usted se informa, como lo hace con El Demócrata, con Más Allá de la Curva, por YouTube, por CTV, por Win Telecom, por Orbicable, 3 canales, por TVIC Hispanic, hágalo también por Instagram, porque allí estamos publicando todo lo que acontece en el ámbito local
y las principales noticias internacionales. Mire, el Partido de la Liberación Dominicana, que apoya y que apoyó el fideicomiso, precisamente, señala que las gestiones del PLD y del presidente de la Cámara de Cuentas no se equivocó cuando dijo que nadie se opone a esta iniciativa. Esas fueron las palabras de Lupe Núñez y de las cuales se acogieron los PLDistas. Para revisar un poco cómo se aprobó el fideicomiso de Punta Catalina y entendamos, esto es cuestión de días, esto no son meses ni años. La semana pasada, la votación que se publicó en el sistema legislativo de la Cámara de Diputados en cuanto al proyecto del fideicomiso recibió 102 votos, todos favorables, de los cuales, ¿usted sabe cuántos del PLD? ¿Cuántos votos de esos 102? 24 votos. 3 votos de la Fuerza del Pueblo, siendo el Partido Morado principalmente quien más votó en la oposición a favor de Punta Catalina. Por su parte, evidentemente, 96 diputados que responden al PRM, y por lo tanto, si el PLD no hubiese votado para aprobar el fideicomiso previamente, no se hubiese aprobado y se hubiese quedado corto con 88 votos, porque los 96 que restantes no son del PRM, sino del PRM y de aliados. Y evidentemente esa cifra, quitando los votos del PLD, de la Fuerza del Pueblo, compuesta por 64 diputados del PRM, 3 del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y 2 del Partido Dominicano por el Cambio y Revolucionario Dominicano, entonces el contrato se hubiese quedado sin aprobación. Entonces, ¿cómo usted aprueba un contrato de un fideicomiso que luego critica apenas días? Evidentemente que los litorales del PLD y de la Fuerza del Pueblo le han entrado con todo diciendo que este contrato evidentemente tiene que verse con ojeriza y cuestionarse, porque tiene que explicar claramente a la sociedad cuáles son las razones de transferir Punta Catalina a un fideicomiso y cómo eso mejoraría la eficiencia de dicha planta. Pero usted acaba de votar por un proyecto que no conoce. Esas son de las cosas que pasan todos los días. Entonces, ¿cómo los diputados del PLD aprobaron el fideicomiso y el partido dice ahora que no conoce, el mismo PLD, en qué consiste el contrato del fideicomiso que aprobó? ¿Usted me está entendiendo? Por otro lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, afirmó que no existen normas que aseguren, entre otras cosas, la transparencia de los procesos de compras y contrataciones, la regulación de los procesos de endeudamiento y la certeza de que los bienes públicos aportados a fideicomiso permanecerán en manos del Estado. El consultor jurídico, por su lado, del Poder Ejecutivo, no se queda dado, Antoliano Peralta, y atribuye todas estas críticas al fideicomiso de Punta Catalina a intereses partidarios. Hipólito, con sus simbolitadas, dice que hay temas más interesantes y más urgentes que discutir, que la termoeléctrica de Punta Catalina no se le está regalando a nadie. Entonces, en medio de todo esto, viene la reacción del presidente, que es lo que particularmente a mí más me ha llamado la atención. Y antes de yo reseñar y un poco comentar ahora, y más que comentar, analizar a profundidad cada uno de los aspectos que el presidente tocó en ese breve corte que le compartimos, yo quiero pedirle a la producción que veamos un pequeño fragmento muy corto de la reacción del presidente, para que refresquemos si usted había visto a Luis Abinader tan encojonado y qué es lo que el presidente esconde detrás de esa reacción a la pregunta de Nayib Chaedel, comunicador de la Z101 en Fitur desde Madrid, esa entrevista. Veamos de nuevo. ¿Pero cuál contrato? El de Punta Catalina. ¿Pero cuál contrato? Explícame cuál contrato. El que está en el Congreso Nacional. Pero es que eso no es un contrato, eso es un fideicomiso. Claro. Pero esa es dentro del marco de la ley de fideicomiso, eso no es un contrato. Porque un contrato sería un contrato de compra y venta, esos son inventos y falsedades. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se investigue Punta Catalina. Entonces a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué el encojonamiento? ¿Por qué la explosión del presidente? ¿Qué es lo que el presidente sabe que no dice?
que le traiciona su propio subconsciente por razones que él tendrá poderosas detrás de Punta Catalina. Ahora, vámonos con el análisis de la postura del presidente. Dice el presidente que Punta Catalina no será vendida al sector privado, debido a que el contrato de fideicomiso por 30 años que la Cámara de Diputados aprobó para las dos plantas del carbón, lo que es un vehículo de gestión. Ahora, presidente, vamos a hablar claro. Si entonces el Estado no va a vender a Punta Catalina y el gobierno está traspasando toda la propiedad de Punta Catalina, ¿por qué no lo opera el gobierno? Entonces, si el fideicomiso, en realidad, que se está cuestionando, no solo del PLD, la fuerza del pueblo del país, y que le está cediendo todos los vehículos, los tractores, los equipos, la maquinaria, el personal. Entonces, ¿quiénes son los accionistas del fideicomiso? ¿Y cuál es la necesidad, cuál es la ganancia de tener una orientación a la privatización? Porque gusto o no, cuando es el gobierno central que maneja cualquier activo público, incluyendo en este caso a Punta Catalina, es un bien público. Y la característica que todos sabemos que tienen los bienes públicos cuando son públicamente administrados, porque usted puede tener un bien público gestionado, cedido, con una concepción de explotación, de usufructo, de uso, utilizando una figura cualquiera. En este caso, no es un contrato, un fideicomiso, pero para tener el fideicomiso hay que firmar un contrato. Entonces, ¿cuál es la pendejada? No somos indios ni tontos. La diferencia de usted manejar cualquier patrimonio público es que el gobierno no persigue ganancias, no persigue utilidades que no sean utilidades sociales, que todo el dinero que se genere en beneficio, operando un estadio de béisbol, operando cualquier tipo, una aerolínea, operando un aeropuerto, cuando usted le cede los aeropuertos a Aerodón Siglo XXI, entonces usted deja de percibir ganancias. Que aquí se ha creado una cultura donde todo lo que se administra y lo maneja el gobierno deja pérdida, deja déficit por la corrupción. Pero si usted garantiza, como el gobierno del cambio que es, que puede gestionar y administrar todo en una aerolínea pública, ¿y por qué tiene que entregársela a una empresa privada, una termoeléctrica? ¿Cuál es el nivel de dificultad? Si el gobierno lo que hace es que nombra y designa capital humano, ¿por qué Energía y Minas no toma control de Punta Catalina y la gestiona para que todo el beneficio y las utilidades económicas que genere Punta Catalina se utilicen para mejorar la red de distribución eléctrica, para bajar el impacto del subsidio eléctrico, para paliar el mismo incremento, para reinvertir en la reconversión de la matriz energética? Porque si Punta Catalina no deja un peso, entonces, ¿qué empresa va a estar interesada en recibir un fideicomiso que va a operar de algo que no le va a dejar dinero? Hay que para aplicar ese razonamiento, no hay que ser un científico de la NASA. Es que el fideicomiso a 30 años, evidentemente, va a generarle un beneficio económico a actores privados que se van a beneficiar con ese dinero, porque eso no se queda en manos del Estado. Porque si Punta Catalina se construyó con corrupción, se sobrevaluó por la corrupción de Odebrecht, lo hizo el PLD, eso hay que meterlo preso, eso no es una opción, hay que hacer auditoría, hay que investigar a fondo, pero ya la planta está hecha, con toda la corrupción y la sobrevaluación. Entonces, como este gobierno no es corrupto, y Antonio, el señor ministro de Energía y Minas, toda la transformación del sector eléctrico al amparo de este gobierno es transparente y no roba, entonces que operen la planta porque no hay nada que temer. Fíjese que el mismo presidente, en un tono bastante fuerte, dice que quienes se oponen al fideicomiso son los mismos PLDistas y los mismos políticos que le tienen miedo a que se conozca el valor de Punta Catalina, y que le aseguró que las plantas no serán vendidas. Ahora, muy bien, las plantas no van a ser vendidas, queda claro, pero hay que determinar el valor de Punta Catalina, el valor real, versus el valor de desembolso. ¿Cuánto se terminó pagando a Odebrecht y sus contrapartes locales para determinar la sobrevaluación y someterlo a la justicia? Porque esto no se puede quedar así. Y dice el presidente, ¿por qué ellos están preocupados que se va a vender? No se va a vender. Es que si se va a vender, quizás se va a saber el verdadero costo de Punta Catalina. Pero les puedo llevar tranquilidad. No se va a vender, indicó el mandatario. Es decir, que no se va a vender y no se va a conocer el valor y no se va a someter. Es eso lo que tenemos que entender. Yo no creo, porque el presidente hasta ahora ha dado muestras más que suficientes y fehacientes de que aquí
se acabó la corrupción. Ahora, antes de finalizar, este análisis explicativo del alcance jurídico y el contenido del contrato del fideicomiso para la administración de la central termoeléctrica Punta Catalina que hace la Fundación Justicia y Transparencia, todo el crédito, es un trabajo brillante. Mire, dentro de todas las incongruencias e ilegalidades contenidas en el contrato del fideicomiso, dice que luego de una necesaria contextualización e introducción procedemos a exponer sobre las incongruencias e ilegalidades que hacen inviable la entrega de un patrimonio del pueblo dominicano valorado en más de $3,000 millones, como lo es Punta Catalina, un comité técnico integrado por 5 personas que estos lo manejan por 30 años. El contrato recién aprobado, dice el informe de la Fundación Justicia y Transparencia, por los diputados en una sesión relámpago, obviamente que no le dio tiempo para leer. No importa el tiempo que le den, los diputados y senadores aquí no leen nada, lo aprueban todo, o por dinero o por intereses materiales y políticos. Bueno, la respuesta correcta es Manuel Nemencio Rodríguez, así se llamaba el secretario de nuestro padre de la patria. Recuerda, además de la respuesta correcta al DM de nuestro Instagram, @eldemocrataRD, compartir los contenidos, suscribirte y comentar nuestras publicaciones. Dice que libera de trámites este contrato y fue remitido previamente al Poder Ejecutivo con unas 130 páginas, 58 de esas páginas por parte de diapositivas del contrato, o sea, 43 artículos y varios numerales y párrafos, más el completivo de las páginas compuesto mayoritariamente de anexos debidamente registrados por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, entidad receptora de las compañías comerciales de la naturaleza privada. Ello así, óigame bien esto, por la configuración que va cogiendo el fideicomiso, manejado y dirigido bajo una estructura marginada y ajena al ámbito estatal, por lo que sería por 30 años de conformidad con el decreto que crea el fideicomiso y el artículo 25 del contrato. En todos estos aspectos, primero, el primer artículo del contrato allí aparece el señor ministro de Energía y Minas, que ya le he citado, Antonio Almonte Reynoso, representando a la Compañía Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, una entidad en proceso de eliminación de forma ilegal, suprimida por un decreto en violación a la reserva de la ley para la supresión de personas jurídicas de derecho público, con el artículo 141 de la Constitución de la República, el 54 de la Ley Orgánica de Administración Pública número 247-12. Fíjense todas las violaciones que tiene esto. Disposiciones que establecen que una entidad de derecho público como la CDEE solo puede eliminarse en virtud de otra ley, además de un procedimiento que también en virtud de las leyes se ha previsto, deviniendo su calidad en nula e ilegal. Es decir, que se está utilizando a la CDE por el ministro de Energía y Minas para poder traspasar y darle validez jurídica al vehículo del fideicomiso, utilizando el término del presidente, y todo ese proceso ya está amparado bajo ilegalidad. De este artículo y de otros tantos se infiere indirectamente la vocación que tendrá Punta Catalina de ser privatizada con el sentido del Poder Ejecutivo y la aprobación del Comité Técnico. Todo ello como se puede establecer en el plano de la confidencialidad y mediante mecanismo enteramente privado. Ese análisis es sumamente completo, analiza la fiducia, la figura fiduciaria y todo lo que se busca esconder aquí, bajo incluso el precepto de la confidencialidad. Entonces, como este es un gobierno que escucha, el presidente tiene que saber que la jugada maestra del PLD de aprobar el fideicomiso en la Cámara de Diputados para después salir a atacar, evidentemente que busca manipular el tema del fideicomiso de Punta Catalina para sacarle filo político. Ahora, mi propuesta y mi pregunta es si usted está de acuerdo que Punta Catalina sea utilizada como prueba del delito y que se lleven a la justicia todos los corruptos. No se puede dejar de hacer esto, porque al final el fideicomiso va a terminar legitimando la búsqueda. ¿Qué está detrás? ¿Qué es lo que se esconde de Punta Catalina? Que se quiere hacer todo esto a la carrera y no se le está dando prioridad a la judicialización de los corruptos de Punta Catalina. No le llame usted a su Picasso. Segundo,
Segundo, si este gobierno es tan transparente y ha abrazado el discurso de la lucha anticorrupción, ¿por qué traspasar y privatizar a Punta Catalina? ¿Por qué no lo maneja con la eliminación de la CDE en vez de un comité el mismo gobierno a través de Energía y Minas? ¿Por qué no lo maneja Energía y Minas? Siempre, y que esta es la pregunta y la reflexión final de nuestra parte, el aprendizaje de República Dominicana es que siempre que se hace un negocio, no importa cómo se justifique, cuando se privatiza un bien público, se hace para el interés de los actores que están de por medio. Aquí hay una búsqueda de efectivo. ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que de verdad Punta Catalina se está transfiriendo sin ningún tipo de interés? ¿Por qué, le pregunto yo a usted, no se sabe cuánto vale Punta Catalina, cuánto fue la sobrevaluación, quiénes participaron y se llevan a la justicia? ¿Quién protege a los corruptos de Punta Catalina? Esa es la pregunta. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En El Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.